Presenta Laboratorios Microzules, el mayor exportador uruguayo de productos agroveterinarios, presente en más de 60 países. Laboratorios Microzules, la confianza se conquista con calidad certificada. Volvemos a Torre Ejecutiva para que Nicolás González nos amplíe la información. Nico. Bueno, muy bien, Rosario. Sí, hay varios organismos del Estado que de alguna forma, y también ministerios, como en este caso el Ministerio de Ganadería, están observando con preocupación lo que desde hace ya mucho tiempo se viene observando en cuanto a la ausencia de lluvias, al déficit hídrico que hay en el territorio uruguayo, a lo que también ha señalado en más de una oportunidad el profesor José Serra en los estudios de BTV Noticias. Bueno, a propósito de esto, hay situaciones puntualmente más complicadas en el interior del país, pero en realidad todos los departamentos hoy comienzan ya a tener alguna problemática respecto a este asunto. La realidad es que el Sistema Nacional de Emergencia está trabajando coordinadamente con los centros coordinadores de emergencia de cada uno de los departamentos y las intendencias para poder tomar acciones respecto a lo que va a ser la futura temporada de verano, fundamentalmente entendiendo que también los pronósticos meteorológicos no señalan grandes cambios respecto a la ausencia de lluvias para el final de este 2022. Bueno, ¿qué se está trabajando? Bueno, entre otras cosas hay intendencias, por ejemplo, con centros coordinadores departamentales que están trabajando en poder socorrer a las localidades más afectadas que tengan falta de agua. Allí lo que se está haciendo es un traslado precisamente de agua potable, entre otras cosas, por ejemplo, a lugares en donde funcionan las escuelas rurales, porque también hay muchas de las familias que evidentemente mandan a los niños a esas escuelas rurales que conviven o que viven cerca precisamente de estos recintos y que también en una situación de sequía o de déficit hídrico como el que ya tenemos en el país, también pueden correr riesgo de quedarse sin agua en un futuro. Vamos a escuchar lo que decía hoy Sergio Rico, con quien estuvimos hablando hace algunos minutos aquí en Torre Ejecutiva. Todos lo están haciendo porque hoy el déficit hídrico son 2 o 3 departamentos, pero todos los departamentos están estudiando ese riesgo porque es parte de lo que tratamos de sensibilizar desde aquí, que no solamente lo que está pasando hoy, sino que tienen que prever qué puede estar pasando en diciembre o en enero o en febrero. Entonces no es limitativo a los que tienen déficit hídrico o aquellos departamentos que más kilómetros trasladan para llevar agua a localidades. Hay muchas escuelas rurales también en esas zonas. ¿Qué pasa con eso? Sí, principalmente hay departamentos como Rivera y Cerro Largo que recorren muchos kilómetros para llevar agua a algunos tanques que están instalados en escuelas rurales, porque sabemos que la comunidad educativa, o sea, los padres de esos niños viven en esas zonas rurales y generalmente son los primeros que se quedan sin agua potable. Entonces, la escuela rural es un punto de reunión, aparte de todo lo educativo, cultural, también para este tipo de cosas. El director del Sistema Nacional de Emergencias también aseguró que trabajan con bomberos para adelantar la fecha de vigencia del decreto que prohíbe la quema en suelos. El principal cambio que está en vías de proponerse por el Ejecutivo es adelantar la fecha de prohibición de quemas para el 1 de noviembre. Después hay otros cambios a futuro que se están estudiando, pero lo principal es el control, poner la fecha a la prohibición de quemas y después coordinar distintas acciones con distintos actores que integran el Sistema Nacional de Emergencia para estar en condiciones de responder lo antes posible si aparece un foco ígneo. Bueno, sobre estos temas le decía precisamente que hay legisladores del Partido Nacional, en este caso diputados, de 6 departamentos muy afectados por el déficit hídrico, que habían enviado una minuta de comunicación al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca solicitando que se declare la emergencia agropecuaria en estos lugares del país. Una minuta que fue enviada también al presidente de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Representantes. Estamos hablando del diputado colorado Ope Pasquet. ¿Quiénes son los departamentos o cuáles son los departamentos? Bueno, Colonia, Flores, Florida, Río Negro, San José y Soriano, que son, según ellos, los más afectados en este momento por la falta de agua y están solicitando la emergencia agropecuaria. Esta semana el ministro de Ganadería habló de este tema, dijo que el ministerio viene haciendo un seguimiento sobre esta situación y que seguramente, como recién lo señalaba, los meteorólogos no están manifestando de que pueda llegar a darse un cambio respecto a esta situación. Seguramente para finales de este mes de octubre ya se pueda estar anunciando por parte del Ministerio que se va a implementar la emergencia agropecuaria en algunos de estos puntos del país más afectados. Tenemos una zona bastante comprometida que es el oeste y el sur del país, donde ahí sí estamos con una situación compleja en cuanto a la situación de los cultivos. Cultivos de invierno que se instalaron con precios muy altos
con costos muy elevados pues, en función del valor de los fertilizantes, el valor del combustible, el valor de lo que le dan la propia semilla, los granos que estaban muy caros y que lamentablemente eso exigía para poder nivelar la ecuación económica a niveles de productividad bastante altos. Lastimosamente no ha llovido prácticamente nada en los últimos meses, estamos en una situación de etapa crítica de llenada de grano, probablemente tengamos un quebranto productivo importante y ahí veremos cuáles son las soluciones que encontramos para esta realidad. ¿No hay mucho más plazo? Un panorama de lluvia por delante que sea alentador, así que seguramente sobre fin de mes tendríamos, si no hay una reversión de esta situación, tener que estar declarando algunas áreas en situación de emergencia agropecuaria. Recién hablábamos justamente sobre traslado de agua potable. Bueno, ¿qué está haciendo OCE a propósito de esta situación? Bueno, OCE viene trabajando en nuevas líneas de aducción, que precisamente tiene que ver con esto, con la posibilidad de poder facilitar el traslado de agua potable y también nuevas perforaciones en algunos puntos del país. ¿Qué dijo el presidente Raúl Montero a propósito de esta situación? Bueno, que hoy OCE está teniendo reservas que son mejores, por ejemplo, a las que se tenían en el verano pasado, donde también hubo sequía, donde también hubo departamentos y zonas del país con un importante déficit hídrico. En Melo, por ejemplo, que también fue un verano difícil el pasado, estamos construyendo una tercera línea de aducción, o sea, una tercera línea que comunica el río Tacuarí con la usina de Melo. Y además estamos preparándonos para instalar una UPA 2000 también, que produce un poco más de esa cantidad por día, por eso el número. Para reforzar la vieja usina y está en marcha la construcción de una nueva usina, pero que recién la vamos a poder disfrutar dentro de 2 años tal vez. En Rivera también se han tomado medidas en cuanto a la construcción de nuevas perforaciones, a los efectos de mejorar el caudal disponible, más o menos esas fueron las localidades que nos dieron más problemas en el verano pasado. Presentó Laboratorios Microsules, el mayor exportador uruguayo de productos agroveterinarios, presente en más de 60 países. Laboratorios Microsules, la confianza se conquista con calidad certificada.